Dios bendiga en este domingo 3 de mayo. La paz del Señor se ve sobre cada vida, sobre cada familia. Vamos a orar ante que nada. Amado Dios y amado Padre, sabemos que tu palabra es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra, tú dijiste que no vuelve vacía, sino que será prosperada en aquello que fue enviada. Pedimos, Señor amado, que tu palabra haga un impacto, Señor amado, porque ella, Señor amado, tiene poder. Pero pedimos, sí, Señor amado, que abramos nuestro corazón para que tu palabra caiga en tierra fértil de fruto 30, 60 y 100 por uno. Te pido que te glorifiques, Señor, y habla lo que tiene determinado. Sella en mis labios que no debo hablar para tu gloria, tu honra y tu honor. Gracias, Señor. Amén y amén. Saben que estaba mirando el libro de Daniel, porque justo pensando en las cosas que estamos viviendo, ¿no es cierto? Si nosotros miramos, uno dice, parece mentira que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en el tiempo del Ministerio de Salud Pública, se llama el caso mundial, donde la serpiente, ¿no es cierto?, con el báculo está gobernando, ¿no? Entonces, lo que habíamos hablado el otro día, Dios nos ayuda a entender, amén, que el enemigo, la serpiente, ¿no es cierto?, tortuosa, la serpiente antigua que engañó a Adán y Eva, es el mismo espíritu que se está moviendo hoy. Entonces, preguntando, ¿no es cierto?, mirando a ver de dónde viene todo esto, este sitio que tenemos, justamente en el libro de Daniel. El libro de Daniel y Apocalipsis son libros, ¿no es cierto?, que van juntos, ¿no?, porque son libros escatológicos, acontecimientos del último tiempo, lo que va a pasar en el mundo, ¿no?, en la tierra y en todos lados, ¿no?, en el cielo también. Acá en Daniel 1 dice, recuerde que el libro de Daniel 2:44 es el número más importante, ¿no es cierto?, que explica y dice, ¿no?, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. También es un libro de propósito. Daniel significa Dios es mi juez. Y en el primer Daniel 1:1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Vieron ustedes que vemos un sitio. Y dice, amén, que en el 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Pero miremos que estaba sitiado. Nabucodonosor entonces vino cuando Joacim era rey. El nombre de Joacim significa Dios instala, amén. El Dios que lo instaló, él no se mantuvo en el Señor, no fue un buen rey, amén, no siguió las pisadas de su padre, Osías, ¿no es cierto?, sino que él hizo como los otros reyes paganos, y a consecuencia de eso entonces Dios lo entregó. Pero recuerden ustedes que estaba profetizado también, ¿no es cierto?, Dios le había dicho que iba a ser, ¿no es cierto?, Nabucodonosor, ¿no es cierto?, Babilonia iba a ser, ¿no?, la cabeza de aquel gigante, ¿no es cierto?, el gigante de los imperios mundiales, la cabeza es Babilonia. Entonces, pero a consecuencia de el pecado del pueblo, ¿no?, la vara que Dios utiliza, ¿no es cierto?, es Babilonia contra el pueblo, contra el mismo pueblo de Dios. Significa que si nosotros no obedecemos a Dios, Dios también va a enviar al enemigo, ¿no es cierto?, para que nos sujete de alguna manera y que entendamos que el cielo gobierna sobre el reino de los hombres. Eso es importante que entendamos. Entonces, en el año tercero de Joacim, dice entonces, reinado Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor y la sitió. Y acá dice, cuando la sitió significa que tomó, ¿no es cierto?, y puso todo alrededor, ¿no es cierto?, de Israel, ¿no es cierto?, puso todo, se pusieron ellos, ¿no es cierto?, levantaron ahí lugares altos para ponerse ahí, y ahí entonces tuvo que salir, pero fíjense que usted estuvo un año sitiada, pero fíjense ustedes que dice que hubo peste, que hubo hambre en ese sitio, ¿no es cierto?, y nosotros vemos que todos nosotros, por más que digamos, sí, vamos a estar bien, busquemos a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque viene un tiempo tétrico, porque todo esto está preparado, ¿no es cierto?, para que venga hambruna. Entonces, y dice que ahí entonces, dice que el mismo Nabucodonosor en persona vino, ¿no?, y entonces se entregó Joacim. Pero me tocó también que dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Significa que Dios lo entregó, no significa, ¿no es cierto?, que fue algo que no viniera de parte de Dios. Esto vino de parte de Dios. Dios lo entregó en manos de, dice, en sus manos a Joacim, rey de Judá, ¿no? Y parte de los vasos de la casa de Dios y lo trajo a la tierra de Sinar. Y eso es muy importante porque a veces decimos, los vasos que son insignificantes, los vasos que no son nada, ¿no? Pero delante de Dios, que había sido construidos los vasos para el templo y para que Dios fuera gloriado, no es de Dios, ¿no es cierto?, que los vasos que Dios había hecho de plata, de oro, preciosísimos, fueron a parar a la casa, ¿no es cierto?, de los enemigos, pero no solamente eso, sino de los dioses de ellos. Entonces, en la tierra de Sinar, y me toca, ¿no?, porque
Sinar en 10:10, en Génesis 10:10, vamos a mirar Génesis 10:10, la palabra Génesis viene del principio, ¿no? Miremos que todo venía de mucho más atrás, este imperio, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene? Viene de, acá dice, eran 3 hijos, los hijos de Noé, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Noé que preparó el arca, ¿no es cierto? Para que fuera guardado, ¿no es cierto? 8 personas fueron salvas, ¿no? Noé, la esposa, los 2 hijos, las 2 nueras. Y entonces, hermano, tenía 3 hijos, Sem, Can y Cafet. Entonces, por medio de Cam, acá dice, en el 8, miremos acá, y Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra, y este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y cualquiera podría decir, ¿no es cierto? Como dice poderoso cazador delante de Dios, uno dice, está delante de Dios, significa que estaba con Dios y que Dios lo amparaba. No, delante de Dios significa que estaba fuera de Dios y tomando el control como si él estuviera delante de Dios. El que gobernaba era él. Entonces, miren ustedes que de Nimrod llega, ¿no es cierto? No se sabe qué pasó con Cam. ¿Se acuerdan ustedes cuando él, Noé, Dios no le dijo nada, él plantó una viña, ¿no? Y se embriagó con la uva, ¿no es cierto? Con el vino que había hecho. Y de ahí el hijo ve la desnudez. No sé qué pasó, porque de ahí viene como una maldición. Y de ahí, ¿no es cierto?, por parte de Cam. Y cuando vemos, viene descendiente, ¿no es cierto?, Nimrod de Cam. Pero miremos, ¿no es cierto?, que él era poderoso cazador delante de Dios. Significa que él se involucró a estar en contra de Dios. Y como la tierra había sido destruida, ¿se acuerdan ustedes?, por agua, dice que vino el diluvio, y dice que no fue una cosa lenta, ¿no es cierto?, porque antes la tierra era de riego, pero después fue por lluvia. Entonces la gente no entendía tampoco. 120 años estuvo preparando el arca Noé, y mientras tanto pregonaba, ¿no es cierto? También estaba Enoc, dice que caminó con Dios, se fue con Dios y era pregonero de justicia. Entonces la palabra estaba siendo predicada. Mientras él construía el arca, ¿no es cierto?, la gente se burlaría de él, ¿no es cierto?, no hacía caso, y mientras él hablaba, ¿no es cierto?, que iba a venir un diluvio sobre la tierra, pero la gente creía, porque realmente la tierra, como era de riego, no entendía lo que él decía, que venía el agua de arriba. Entonces, este hombre, Nimrod, ¿no?, tiene su reino, ¿no?, tierra de Babel, que crea ahí Babilonia, Erech, Calne, ciudades también como la de Sinar. Ahí vemos lo que dice en el Sinar, trajo la tierra de Sinar, ¿no? Y vemos acá, dice, señala como la tierra de Sinar, como el sitio donde se reunieron descendientes de Noé y construyeron la torre de Babel. Significa que cuando él construye la torre de Babel, ¿no?, porque era un constructor, significa un edificador, ¿no es cierto?, era un hombre de guerra. Dice que en aquel tiempo había muchos animales salvajes a consecuencia de que Dios estaba enojado, porque si ustedes miran, es increíble, ¿no? Los animales, creo que, ¿no?, al principio, ¿no es cierto?, eran animales, ¿no es cierto?, herbívoros, no carnívoros. A consecuencia del pecado del hombre, y que Dios le puso al hombre, ¿no es cierto?, para que gobernara y sujuzgara a los animales, y él pecó y él cayó, los animales cambiaron. Pero dice la palabra, ¿no?, en Ezequiel o Jeremías dice, ¿no?, que en el milenio dice que el niño va a estar en la cueva de la serpiente, la espid, y no pasará nada, jugará con ella. Y dice que va a estar la gente con los leones, ¿no es cierto? Significa que en el tiempo milenial va a cambiar como el primer tiempo. Significa que no van a ser más carnívoros, sino que van a ser herbívoros. Y eso fue a consecuencia del hombre. Nosotros tenemos mucho poder sobre los elementos que se desarrollan alrededor nuestro. Por eso dice que el hombre hace mucho mal, pero también hace bien. Entonces depende de nosotros. Y acá entonces, cuando estos animales salvajes, que estaban ¿no? Dice que devoraban a la gente, él entonces, poderoso cazador, ¿no es cierto?, él guardaba el pueblo y lo cercó, ¿no?, le puso un vallado, pero se dio cuenta también que podía gobernar la gente. Entonces, la historia dice también que él era un hombre muy malvado, ¿no? Y que él encima de eso dice que manipulaba a la gente, y cuando haciendo la torre le decía, tenemos que hacer la torre, tenemos que apurarnos porque va a venir otro diluvio, porque el Dios, ¿no es cierto?, lo que hizo fue destruyó nuestra descendencia, la mató, ¿no?, culpando a Dios cuando realmente, ¿no es cierto?, es de nosotros la mancha, no es de Dios. Entonces, culpaba entonces a Dios y fundamentaban, ¿no es cierto?, un manipuleo en la gente para que la gente siguiera construyendo la torre, ¿no es cierto?, pusiera su nombre y decía, para que las aguas no nos vayan a tocar.
cuando Dios dijo que no iba a destruir más la tierra por agua, el arco que puso, ¿no es cierto?, ¿no?, que se dice arcoíris, pero que el arco ese que puso, que dijo yo, esto será una señal, ¿no? Que lo usa los homosexuales, ¿no es cierto?, para poner, ¿no es cierto?, la bandera del homosexualismo, cuando Dios la usó, ¿no es cierto?, para un pacto. Hay cosas que son ilegales, lo usó para un pacto, diciendo cada vez que sale, llueve, ¿no es cierto?, van a recordar, ¿no es cierto?, que yo dije que nunca iba a destruir la tierra por agua, nunca más. Esta es la otra vez que se va a destruir, dice la palabra, ¿no es cierto?, en Tesalonicenses dice, va a ser destruida por fuego, los elementos ardientes serán desechos. Y entonces, ¿él qué hacía? Entonces, él dice que él los cuidaba al pueblo, ¿no es cierto? Y ahí era que mataba a los animales, de ahí es que cerca, y de ahí es que él se hace, ¿no es cierto?, el gobierno de él. Entonces era un constructor, un gobernador, y era un poderoso cazador. Entonces, si nosotros miramos hoy, ¿no es cierto?, la masonería, ¿no es cierto?, el iluminatismo, le llaman, ¿no es cierto?, a la gente esta que creó los Illuminati, y dicen que ellos son los constructores del mundo, pero miren de dónde vienen. Vienen de Nimrod. Amén. Entonces, entonces él también era edificador, ¿no es cierto?, construye estas cosas, y ahí comienza el primer culto pagano, ¿no? Porque miren ustedes, él se hace, ¿no es cierto?, para que la gente le adore a él, ¿no? Y de ahí viene también, ¿no?, viene Babilonia, que significa Babilonia, confusión, porque Dios cuando mira dice que vio que estaban determinados a seguir una misma cosa y nadie iba a sacarlos de eso. Dios entonces confundió las lenguas, de ahí vienen los idiomas. Entonces dice que los que no se entendían, ¿no es cierto?, se iban para un lado, y los que se entendían se fueron, y lo que Dios le había dicho a la gente, no le dijo a Adán y Eva, vayan, ¿no es cierto?, y que tomaran la tierra, no dijo que se quedaran en un lugar, sino que se fueran. Entonces, y Dios no quería eso, sino que ahí confunde las lenguas, y ahí se tienen que ir, y se divide todo lo que estaban haciendo, ¿no es cierto?, la tierra de Babilonia. La mujer de él, ¿no es cierto?, se casa con una mujer llamada Seminaris, ¿no?, que ahí viene el culto pagano, ¿no?, en Jeremías 7:18 habla. La palabra Nimrod significa rebelde, tirano. La torre era una manera de desafiar a Dios. Entonces, también fue él el fundador del imperio babilónico. También insistió, ¿no es cierto?, y enseñó a los hombres a desafiar a Dios. Enseñó a los hombres a confiar en su propia fuerza, no la fuerza de Dios. Cambió el gobierno pacífico en un gobierno de tiranía. Bajo su dominio, no dejar ser influenciado por Dios, sino tener la influencia de él. Esto, ustedes lo ven y me dicen, parece mentira, se vive hoy esto, ¿no? Declaró venganza al construir la torre alta para que las aguas no subieran. Y estas cosas deben quedar como ejemplo. Pero quería hablar también de Seminari, ¿no es cierto?, la mujer de Nimrod, amén. Que cuando se muere Nimrod, se ve que murió siendo joven, ¿no es cierto?, la reina, ¿no es cierto?, por adulterio, ¿no es cierto?, tiene un hijo, el hijo cuando nace se llama Tamuz, pero para tener influencia sobre la gente, ¿no es cierto?, ella, como lo hacía su esposo, ¿no?, Nimrod, ella dice, ¿no es cierto?, que ese hijo, ¿no es cierto?, había sido engendrado por Dios. Eso está hablando, ¿no es cierto?, más adelante lo que pasaría, ¿no es cierto?, con Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando nacería Yeshua Yamashiach. Entonces dice, este joven se llamaba Tamuz, ¿no?, pero era el dios de la fertilidad. Y ella con el hijo, ¿no es cierto?, ahí, ¿no?, haciendo esto, afirmaba que Nimrod descendió del cielo y se convirtió en sol. De ahí viene la adoración del sol, ¿no?, el culto a la masonería, como dijimos, al iluminatismo. Allí tanto como Tamuz y Seminari fueron adorados como madre e hijo, y si el hijo nace, de ahí viene el solsticio del invierno. Por ello también viene, ¿no es cierto?, la adoración, ¿no es cierto?, porque Yeshua, Jesucristo, no nació un 24 de diciembre, y que nosotros muchas veces decimos, porque yo lo dije también, ¿no es cierto?, bueno, pero lo importante es que al nosotros adorar, ¿no es cierto?, y reconocer ese día como el día de nacimiento del Señor, reconocemos que todo el mundo tiene que humillarse delante del que creó, ¿no es cierto?, todo, y que el Señor cumplió. Pero realmente estamos diciendo en un día que nos fue, y si nosotros miramos, es el día que murió Tamuz, el día que nació Tamuz, ¿no es cierto?, el día que se honraba este Dios, amén, que hasta el día de hoy se hace, ¿no es cierto?, el Dios Sol. Que Dios nos ayude, porque hay cosas que traemos, ¿no es cierto?, y que no tienen nada que ver con Dios. Amén. Nosotros vimos la destrucción de nuestros antepasados, estamos viendo, y lo que tenemos que hacer es poner las barbas en remojo para que no nos pase lo mismo. Amén.
Y miremos lo que dice en Pedro, porque justamente miraba que uno dice, se sigue fábulas, ¿no es cierto? Se sigue muchas veces mitología. Mitología significa adhesiones, ¿no es cierto? Relato, que forman parte de religión o cultura, determinada religión o cultura. Y fábula significa historia fabulosa y tradición oral que explica, por medio de la narración, seres que encarnaron la forma simbólica, fuerza de la naturaleza. Significa que es algo, ¿no es cierto?, artificioso, algo formado por el hombre que nosotros seguimos. Pero cuando venimos al Señor también, nosotros tenemos que desechar aquellas cosas que vienen, ¿no es cierto?, de fábulas. Y Timoteo dice, leemos en Timoteo 2, 4, 2 Timoteo 4:3, dice, porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es el celo de lo malo. Y apartarán el oído de la verdad y se volverán las fábulas. Miren de dónde vienen las fábulas. ¿No será que lo que estamos siguiendo son fábulas? Uno dice, yo no quisiera tocar este tema, lo tengo que tocar porque no tengo más remedio, porque Dios me lo mostró y yo tengo que ser obediente a Dios. Pero sí, a veces uno se hace enemigo por decir la verdad, ¿no es cierto? Y tampoco estoy para ser amigo más que del Señor, francamente, porque uno a esta altura de mi vida, ¿qué voy a ser amigo de quién? Uno quiere hacer la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 1, 3, 4... como te rogué, le dice a Timoteo, que quedaras en Efeso cuando partí para Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías sin término, que antes se engendran cuestiones más bien que la edificación de Dios, que es por fe. Esto es en 1 Timoteo 1, 3 y 4. En 1 Timoteo 4, 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y en el 6 dice, de los cuales desviándose algunos, se apartaron a vanas prácticas, a vanas habladuría. Y en 1 Timoteo, en 2 de Pedro, 1:16 dice, porque cuando dimos a conocer el poder y la venida de Cristo, del Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Recuerden que Pedro, uno de los discípulos que lo vivió con Jesucristo, ¿no es cierto? Pero dice que no vivieron ellos, no siguieron fábulas artificiales, significa con artimaña hechos cosas. Que Dios nos ayude, hermanos, que es un tiempo de revelación, que tenemos que seguir lo que Dios nos dijo. Y muchas veces seguimos lo que los otros nos dicen, ¿no es cierto? Pero la palabra nos está diciendo que es tiempo de revelar, de la revelación, ¿no es cierto? Que tenemos que seguir lo que Dios dijo y no seguir cosas que estamos siguiendo muchas veces, ¿no es cierto? Ídolos y cosas que no nos sirve. No nos sirve. Hay cosas que nosotros podemos, ¿no es cierto? Y recordar que la fecha es otra, seguir cuál, ¿no es cierto? Porque siempre terminamos diciendo que no quiero repetir, soy repetitiva. Seguimos sobre la... Persia, sobre Roma, ¿no es cierto? Seguimos, ¿no es cierto? Sobre toda la cultura, ¿no es cierto? Que nos trajeron otros, pero muchas veces la cultura nos hace, ¿no es cierto?, que cambiemos de rumbo. Por ejemplo, nuestro país dice que nosotros somos descendientes de africanos, nosotros somos descendientes españoles, lo que quiera decir que, ok, hermano, yo fui a donde estaba el medio mundo, ¿no es cierto?, a una parte, ¿no es cierto?, antes de llegar a Positos, ¿cómo se llama?, Palermo, ¿no? Y que nos habían dicho allí que era donde estaban los medios mundos y todo eso. ¿Dónde están los morochos? ¿Dónde están aquellas personas? No, acá no hay, ¿no? Hermanos, amén, no tengo nada que ver con los amarillos, me da lo mismo los colores. Lo que estoy diciendo es que muchas veces las culturas nos hacen seguir cosas que nosotros no es verdad. Nos van poniendo, ¿no es cierto? Hasta dicen, ¿no es cierto?, que nuestra cultura, ¿no es cierto?, es el candombe, cuando en verdad no es así, eso vino de África. Eso viene de Brasil, no es de nosotros la seguimos, pero seguimos cultura de otro. Pero cuando quiere acordarnos, la cultura se va arraigando y pensamos que es de nosotros. No, destapemos nuestros oídos, ¿no es cierto?, y nuestros ojos, que no es verdad. ¿Por qué tenemos que decir cosas que no son verdad como que fueran verdad? Porque alguien la inculcó, la metió y nosotros tenemos que seguirla. Hay que sacar y no seguir fábulas que no nos llevan a nada, y cuando queremos acordar las fábulas son puras mentiras.
hermano, y hay mentiras, ¿no? Y hay cosas, ¿no es cierto?, que, a ver si encuentro la palabra, por acá. La mentira es una afirmación que alguien hace concerniente a algo que no es verdad. Pero el engaño es conjunto de palabras o acciones que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Significa que también el engaño es peor, porque yo armo algo y le hago creer al otro que es la pura verdad. Y alguien dice que cuando una verdad se dice 100 veces, una mentira, perdón, se dice 100 veces, termina siendo verdad. Y eso no es verdad. La mentira es mentira y la verdad es verdad. Y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Significa que Él es el camino, y cuando nos encontramos con el camino, nos encontramos con la verdad, y por ende tenemos vida eterna. Amén. Entonces vamos a orar, hermano, y por favor pedirle perdón a Dios. Seguimos en esto de pedirle perdón a Dios, ¿no es cierto? Y dejar toda fábula y toda cultura que nos van llevando y nos van distrayendo de la pura realidad, lo que Dios quiere llevarnos, ¿no es cierto?, a conocer. Muchas veces no somos libres porque no conocemos la verdad. Pero ahora que la conocemos, muchas veces seguimos la cultura y las fábulas de mentira. Amado Dios y amado Padre, te pedimos ahora, Señor amado, que tú nos guíes a toda verdad. Tú dijiste, Señor amado, conoceréis la verdad. Queremos conocerte a ti, porque al conocer a ti conocemos la verdad. Y por ende, Señor amado, aleluya, conoceremos la vida eterna. Necesitamos de ti que tú nos guíes y tú nos muestres. No queremos seguir culturas, Señor amado, aleluya, de personas, Señor amado, que te deshonraron. No queremos seguir culturas de Nimrod ni de Seminari. No queremos seguir culturas de nadie. Queremos seguir, Señor amado, tu palabra. No queremos seguir fábulas artificiosas. Queremos seguir tu palabra. Porque en tu palabra hay verdad y hay vida, Señor. Ayúdanos cómo rendirte honor. Cómo rendirte, Señor amado, a ti, Señor amado, toda adoración. Y que no terminemos adorando, Señor amado, al sol y culturas, Señor amado, paganas. Límpianos con tu sangre preciosa y háblanos en visión, en sueño. Háblanos, Señor. Y te pedimos perdón también porque muchas veces cuando hablamos de Daniel, Señor, decimos que tú no hablas en sueños. Cuando tú a Daniel le hablabas en sueño, tú a José le hablaste en sueño. Señor amado, tú hablaste en sueño y diste, Señor amado, aleluya, cosas, Señor amado, secretas que después salieron a la luz. De una o dos maneras hablas tú, pero el hombre no entiende, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, por enfermedad. Señor, pero tú hablas para que el hombre recuerde que tú gobiernas sobre el reino de los hombres. Te pido tu bendición sobre nuestras vidas, Señor, y abre la puerta a la revelación de tu persona, Señor. Gracias. Si nunca la aceptaste, yo no quiero hablar esto, ¿no es cierto?, para debatir, porque no sirve. Pero me encanta, ¿no es cierto?, tratar de saber qué es lo que pasó. No, estamos en un tiempo, ¿no es cierto?, que Dios dice que iba a revelar en el último tiempo cosas. Entonces queremos tomar la revelación de Dios. Amén. Pero tampoco podemos decir, ¿no es cierto?, como muchas veces se nos han dicho, bueno, si tú tenés tenés algún sueño, ¿no es cierto?, porque sabemos que hay sueños del enemigo, pero hay sueños de Dios, es porque seguramente comiste algo, un potaje fuerte y te hizo mal, porque no podemos, porque Daniel era un hombre de revelación. Porque José, ¿no es cierto?, el patriarca era un hombre de sabiduría y de ciencia y Dios le hablaba en sueño. Entonces, hay cosas que no podemos decir. No podemos decir, porque sería ilegal y no es bíblico. Amén. Que tenemos que diferenciar lo que es de Dios y lo que es del enemigo, eso es verdad. Entonces, si no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, te pido que es importante, como dice en Romanos 10:10, que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces decís, Señor, Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y ahora te pido que tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo. Quiero, Señor, arrimarme a una iglesia, Señor, y que me enseñen tu palabra. Ahora me vuelvo contra todo espíritu ancestral y familiar, todo espíritu, Señor, amado, aleluya, que persigue, Señor, atamos y echamos fuera. Y proclamamos, Señor, amado, aleluya, que toda enfermedad, póngase la mano donde a usted le duele. Ahora en el nombre de Yeshua Yamashiach, creemos, tú dijiste que oraremos por los enfermos y serán sanos. Pon tu mano de poder sobre toda enfermedad. Hecho fuera en el nombre de Jesús. Hecho fuera en el nombre de Yeshua. Hecho fuera y proclamo que por tu llaga fueron sanados. Yo creo en milagros, Señor. Dios te bendiga, pero muy ricamente. Estaremos en contacto el domingo que viene. Si puedo mandar un mensajito antes, también lo mando. Dios te bendiga. Estudia la palabra. Amén. La palabra es espíritu y es vida. Significa que cuando tú leas la palabra te va a vivificar.
Dios te bendiga y nos vemos entonces el domingo que viene. Paz.